Hola, saludos. El tema que estaré compartiendo con usted en este día es el mecanismo de corrosión de las armaduras. Hay dos tipos de corrosión que puede ocurrir en las barras de refuerzo. Existe la corrosión química y la corrosión electroquímica. La que es poco frecuente es la corrosión química. En cambio, cuando hablamos de corrosión electroquímica, es el mecanismo más habitual. Por lo general vamos a encontrar que es más frecuente el que ocurra corrosión desde la perspectiva electroquímica. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que es el proceso de la corrosión? Bueno, tenemos que ver un poquito más a fondo las barras de refuerzo. Vamos a hacer un dibujo donde vamos a representar la superficie de hormigón y vamos a decir que tenemos en esta sección que estamos dibujando una barra de refuerzo agrandada. Vamos a hacerla un poco más grande de lo que correctamente se ilustraría para propósitos de comprender el comportamiento de la barra de refuerzo, y vamos a denotar con un sombreado todo lo que es la barra de refuerzo en acero. Ok, estas barras de refuerzo, una vez se funde, se hace el fundido de hormigón, ellas crean una capa microscópica. De hecho, ya las barras de refuerzo traen una capa protectora, pero esta capa que voy a hablar es la capa que se forma en todo el perímetro de la barra de refuerzo. Esta capa que se forma en toda la periferia del acero de refuerzo es una capa de óxido microscópica. Se le llama a esta capa la capa pasivante. Es imposible la dilución del hierro, pero sí la capa pasivante puede ser diluida. Y más adelante vamos a ver qué ocurre cuando esta capa pasivante que tenemos idealizada en este dibujo ilustrativo, ¿qué sucede con esa capa una vez se diluye? Y vamos a aprender cómo es que surge la oxidación de las barras y por qué es importante incluso mantener un pH del hormigón adecuado. Por lo general, el pH del hormigón debe ser mayor de 12.5. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver el efecto que tiene el pH en las barras de refuerzo dentro del hormigón. Ok, quisiera también hablarles un poco de lo que es la carbonatación y los cloruros. Vamos aquí en este diagrama, vamos a ver que cuando tenemos pHs, vamos a decir que el pH sea menor de 9, nosotros vamos a experimentar un proceso de carbonatación. Es prácticamente un proceso donde comienza una dilución de esta capa pasivante. Entonces, esta capa pasivante se nos va a ir desgastando o diluyendo, mejor dicho, se va diluyendo y nos va permitiendo, va produciendo una reducción en la protección que tiene el acero de refuerzo. Ahora, tanto la carbonatación, que ocurre cuando los pHs empiezan a bajar de 9, tenemos la situación de los cloruros. La presencia del elemento de cloro
dentro del hormigón y vamos a observar cómo los componentes, los elementos del cloro hacen un efecto adverso en las barras de refuerzo de las estructuras en hormigón armado. Cómo el uso del cloro genera un deterioro significativo en la capacidad resistente en las barras de refuerzo a consecuencia de una aceleración en el proceso de oxidación de las barras de refuerzo y una reducción en el diámetro de las barras. Lo vamos a ver más adelante. Los iones de cloro, por lo general, cuando el pH baja de 9, entran en un valor crítico. Vamos a tener como conocimiento de que el hormigón va a tener siempre unos componentes de iones de cloro, pero en unos valores de pH de 12, de 11, pues estos iones de cloro no deben ser preocupantes porque no nos van a afectar la capa pasivante. Ahora, cuando estos iones de cloro comienzan a aumentar debido a que el pH del hormigón empieza a reducir y tenemos el proceso de carbonatación, vamos a observar que esta capa se va a ir reduciendo, se va a ir eliminando hasta el punto que se va a perder toda la protección de la capa pasivante en las barras de refuerzo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el mecanismo básico. Inicialmente la corrosión comienza con el deterioro de la capa pasivante. Ahora, vamos a ver los mecanismos básicos. Mecanismo básico de la protección de armadura. Al fraguar el cemento, cuando nosotros vemos la ecuación química del cemento, tenemos que es CaOH2, hidróxido de calcio. Entonces da un ambiente básico, por lo que con esta configuración, con esta ecuación química, el pH va a ser superior a 12.5. Ahora, esto impide la corrosión del acero. Mientras tengamos la presencia de este compuesto, de este conglomerado de compuestos formando parte de la contextura interna de la materia del hormigón. Se formula una capa alrededor de la armadura que protege por pasivación, o sea, que la composición química de la capa pasivante básicamente es este compuesto, hidróxido de calcio. Ahora, ¿cómo es que ocurre la destrucción de la capa pasivante? También veremos cómo el oxígeno entra en el proceso químico para deteriorar las barras de refuerzo, cómo la humedad en conjunto con el oxígeno y la destrucción de la capa pasivante van a ser factores que van a ir reduciendo la protección del acero de refuerzo y por ende van a propiciar que comience un proceso de oxidación progresiva. Vamos también a hablar de lo que son los iones de cloro y cómo actúan como electrolitos. Hasta aquí la primera parte de
lo que es el tema de las barras de refuerzo en el proceso de oxidación.